Ahora voy a compartir una pequeña ventana que es como una pizarra digital, digamos. Lo que sí les solicito es que los que tengan en el celular lo giren, no lo tengan así, sino que girenlo para que se vea toda la pantalla, debido a que el Meet, digamos, tiene esa pequeña dificultad de cuando está en forma horizontal el celular se puede ver mejor la pantalla compartida. Bien. Ahí pueden ver ahí el tema de los sofistas. Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Es una pequeña guía, digamos, del texto, si bien ustedes ya lo trabajaron, pero por lo menos aprovechemos esta media hora que nos queda para hacer y para compartir, digamos, lo trabajado. Y bueno, el texto en sí refiere a los sofistas, da como un significado de sabio o experto del saber, establece un tipo de temas éticos, políticos o el arte que hacían referencia a ello, y Platón en sus obras presenta los diálogos donde realiza un debate y donde Sócrates interviene constantemente, como el texto de Gorgias, que nosotros vimos algunos fragmentos, o el encomio de Helena, donde establece ciertas pautas de cómo ver la realidad, de las cuales muchas veces, o cómo buscar la verdad, de la cual Platón, o Sócrates en este caso, muchas veces entran en debate, en un diálogo donde ese logos que queda entendido como la palabra, pero es una palabra que es oír, pensar y decir, en un acorde dice, un acorde armónico, porque habían dos partes y se permitía una palabra viva, digamos. Los sofistas hacen un aporte muy importante, digamos, al pensamiento, y establecen ciertos tipos también de corrientes de pensamientos, o algunos denominan como corrientes filosóficas. Por supuesto, como hacía referencia a su compañero Alejandro, sí recibían una cierta compensación por el trabajo que realizaban, ya que no estaban podemos decir, como una clase social alta, como quizás muchos de los filósofos. Estaba Sócrates, que sí, Sócrates no tenía el acceso, digamos, a ese capital, digamos, que si podemos decirlo como Platón, un estrato social alto. El texto también refiere que hay tres tipos de grupos de sofistas: los grandes del cerebro de maestros, que el Protágoras, Gorgias, lo conocemos; los eristas, que se permitían, digamos, incursionar en la retórica o en el arte de persuadir, y que también llegaron a ser como los grandes maestros. Bueno, y luego los sofistas políticos, que era como un rango menor, digamos, dentro de la categoría de los sofistas. Los sofistas, digamos, había una pregunta general, digamos, de cómo explicamos nuestra realidad. Entonces, los sofistas, justamente para explicar la realidad o para llegar a la leitía, que era a la búsqueda de la verdad, plantearon también diferentes corrientes del pensamiento, corrientes filosóficas, y tenemos tres tipos de corrientes del pensamiento en cuanto a la división sofística, digamos. La primera de ellas es el escepticismo, después tenemos el relativismo y el nihilismo. Cada una tiene su representante. Nosotros, en el texto particular que vimos, hicimos hincapié en dos: en el relativismo, donde está con el cual es el representante Protágoras, es su representante, y el nihilismo, en el cual Gorgias es su representante. Aquí ustedes pueden observar la característica del escepticismo.
de cada una de las corrientes de pensamiento, el escepticismo dice que es imposible acceder a un conocimiento cierto. El relativismo, en cambio, dice, está la posibilidad de acceder a un conocimiento, se accede, pero depende de la situación, del tiempo, del espacio y del protagonista, en este caso del hombre, que establece la verdad, o busca la verdad. En cambio, el nihilismo tiene la característica de niega la verdad, niega porque afirma justamente que el ser no existe y si nada existe, como establecía la tesis de Gorgias, que decía, bueno, el ser no existe, nada existe. Si existiera, supongamos que existiera, quizás, si existiera no lo puedo conocer. Dice, pero si en el caso que lo conozca no lo puedo hablar, reproducir, decir, o sea, establecer a través de las palabras qué es lo que existe. Entonces, niega todo fundamento, niega toda verdad, digamos. Y así niega la realidad en su totalidad. Es una de las posturas del pensamiento nihilista, es extremo, digamos, cuyo representante principal es Goethe. ¿Qué es lo que plantea el relativismo por medio de Protágoras? Como lo mencionó su compañero Alejandro al inicio de clases, hay una particularidad en Protágoras. Primero, él plantea un axioma, un principio fundamental. Entonces él dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquellas que son, y de las que no son en aquellas que no son. Seguramente ustedes alguna vez pueden encontrarse con otros textos referidos a Protágoras, y la traducción muchas veces dice el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son. Depende de la traducción. Está marcado allí cómo podemos analizar este axioma. ¿A qué refiere con medida y a qué refiere con todas las cosas? La medida refiere justamente a la norma del juicio, de un juicio muy introspectivamente, o sea, del sujeto que establece, el hombre establece en un tiempo y un espacio, qué considera como verdad y qué no. ¿Y a qué emite ese juicio? ¿A quién emite? A toda la realidad. Entonces, ¿qué se encuentra entre la realidad? Todas las cosas, dice, todos los hechos o la experiencia en general. Entonces, en cada una de las actividades, en el hacer del hombre, el hombre, según, si tomamos el pensamiento del relativismo de Protágoras, tiene la capacidad de decir qué es verdadero y qué no, en la realidad. Por eso se considera que este relativismo expresa ese principio, ese axioma, como el hombre mesura, el hombre que mide a través de su juicio la realidad y establece qué es verdadero y qué no, o qué considera él que puede ser superior a una verdad que se establece. Entonces, Protágoras también establece como un segundo axioma, digamos, que dice las cosas son para mí tal como se me aparecen y son para ti tal como se te aparecen a ti. Y esto constantemente, si yo tengo que relacionarlo, por vincular a lo que sucede en las redes sociales. Las redes sociales actualmente vieron que algunas veces se publican imágenes o una noticia sobre algo y comienzan los comentarios, cada uno estableciendo un juicio sobre los hechos tomados quizás en fotografía o en video, sobre los hechos dados. Y donde se debate un poco sobre, o sea, donde se ve cómo discurre lo verdadero o no en esos pequeños comentarios, digamos, o algunos son muy extensos. Eso si quiero compararlo con lo que puedo ver con el hombre en la medida de todas las cosas, o que establecido por verdad o no algunos hechos que se dan. Aquí también Protágoras refiere a cómo se aplica su pensamiento. Entonces, al igual que los
que los filósofos, los sofistas también tienen un método. El método que aplica Protágoras en particular se llama antilogías. ¿En qué consiste estas antilogías? Hay dos partes, dos personas que debaten acerca de la verdad o sobre la realidad de algo. Cada uno tiene su juicio interno sobre qué es verdadero y no, y se contraponen esos argumentos. En ese tiempo, referido, por ejemplo, a qué es lo mejor, tenían que tomar una decisión para la polis griega y se debatía qué era lo mejor, digamos, para la ciudad. En este caso, Protágoras plantea este método de antilogías que enseñaba, como dice acá, enseñaba en forma técnica y metodológica la habilidad de hacer prevalecer cualquier punto de vista sobre su contrario. Es decir, ante un debate, ante argumentos o razonamientos contradictorios entre dos personas, mismo hecho, dos razonamientos, estos se contraponían, pero en el argumento, algunos tenían un argumento más fuerte y otro más débil. ¿Qué es lo que enseñaba justamente, qué es lo que enseñaba Protágoras? Protágoras preparaba a aquel alumno, digamos, que lo contrataba, lo preparaba para que ante un debate de razonamientos contradictorios, pudiera detectar el alumno cuál era el argumento débil y cuál era fuerte, para permitir que en el momento que cuando vea que su argumento es débil, pueda fortificarlo. Digamos, ese era como el método de la antilogía y la preparación que hacía Protágoras en cuanto a la forma de debatir ante razonamientos contradictorios. Y también establece el principio que es básico del relativismo, donde dice que todo es relativo, no existe una verdad absoluta y tampoco existen valores morales absolutos. Y como no hay nada absoluto, entonces permite que el hombre aplique eso, que el hombre es a medida de todas las cosas, que a través del juicio y a través de la palabra pueda hacer prevalecer su verdad, digamos, sobre otras cuando se producen estos conflictos en el debate o en el diálogo que había en ese tiempo. Entonces, lo principal de lo que planteaba Protágoras es esto, de fortalecer, como dice ahí abajo, enseñaba a fortalecer el argumento más débil. Lo contrataban para eso a Protágoras, por lo menos desde el punto de vista del texto que nosotros teníamos en el trabajo práctico. Es lo que también podemos ver más allá de lo que nos plantea el texto, o sea, es fortalecer el argumento más débil. Pero eso lo hacía Protágoras, por lo menos algunos textos relatan que hacía como una práctica en la realidad con sus alumnos, es decir, que los llevaba donde habían los debates en el ágora, en las plazas públicas, y le enseñaba justamente a los hijos de los comerciantes o también a algunos políticos a argumentar argumentar su razonamiento, digamos, de forma que nunca sea débil, sino que se fortifique en cada una de las palabras que se va diciendo. Ese es el aporte, digamos, que establece Protágoras desde el relativismo. Y se lo considera como justamente el fundador del relativismo, donde la norma del juicio, que vendría a ser la medida en el tiempo y el espacio que tiene interiormente el hombre, establece una cierta forma de argumentar para describir la realidad. El problema también que se presentaba en ese tiempo es justamente buscar la verdad. Y la verdad,
más que nada los sofistas lo buscaban en la realidad. En cambio, muchas veces los filósofos, en este caso, por ejemplo, si lo comparamos con Platón, al establecer la idea de los dos mundos, ya la verdad no se encontraba en este mundo, sino en otro. Entonces por eso Platón, a través de los diálogos, y siendo protagonista Sócrates, debate mucho con el tema de la verdad con los sofistas. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención respecto del tema. Y más o menos queda claro lo que se va a entender por Protagoras. Sí. Sí, profe, yo le quería hacer una consulta. Ahí cuando Sí. hablan de los razonamientos contrapuestos, se podría entender como también entre lo que es la tesis y la antítesis, ¿no es cierto? Que serían esos razonamientos que uno contradice lo que dice el otro. Lo podemos relacionar, si bien el término, lo podemos relacionar, sí, lo podemos relacionar, si bien eso de tesis, antítesis o síntesis surge posteriormente con Hegel, digamos, ya en edad moderna, ya en los diálogos de Platón se ve justamente el logos, cuando, por ejemplo, en los diálogos de Platón, cuando está el logo manifestado a través de Sócrates, cuando incluso en los textos de Borgia, está recuerden que también aplica está una dialéctica ahí. Hay otro método, digamos, de Platón que manifiesta esto, que como es la afirmación y luego la negación y va un diálogo, va interviniendo y sí podemos relacionarlo. No sé si en su totalidad, porque justamente el término tesis y antítesis surge en la moderna basado en la interpretación que se hace de Hegel, pero podemos tomarlo también así de esa manera, como esos razonamientos contradictorios que a uno afirma, el otro lo niega y va a ver si la afirmación o la negación, cuál de los dos es más débil y fortificar una de esas. Sí, Claudio. Gracias. No, gracias a vos, sí. No sé si tienen alguna otra duda otra pregunta o consulta sobre Protágoras. Digamos, la idea es que se tengan en cuenta que es fundador del relativismo y justamente el relativismo sigue como este principio. Todo es relativo, no existe una verdad absoluta y tampoco existen valores morales absolutos. El hombre es como si la verdad, las reglas de la verdad, vieron, podemos tener una regla nosotros, la regla la común que conocemos, y con esa regla nosotros vamos por la realidad, midiendo a ver esto es verdad, esto no, esto sí, y eso es lo que por lo menos, y en esa verdad y en los argumentos que uno puede plantear, darse cuenta cuándo es débil nuestro argumento frente a un argumento fuerte y convertir nuestro argumento débil en fuerte. Por supuesto, eso requiere mucha práctica, digamos, pero eh, seguramente nos hemos cruzado por la vida con muchos relativistas donde tienen la habilidad de convertir su argumento débil en fuerte. Profe, Sí. puede ser que en este caso Borges haya tomado ese relativismo para después eh, mencionar que bueno, la misma palabra tiene esa autonomía, o sea, ya no es, digamos, la misma palabra no te va a llevar a la verdad absoluta y por eso después se va a llevar a hablar de que todo es falso. Puede ser que sea eso un nexo, digamos, de ese relativismo para luego llegar a ese nihilismo, es decir, que todo es falso. Bueno, justamente en el encuentro de los sofistas había Gorgias y Protágoras, en algún momento también se conocieron, digamos, y Platón lo conocía muy bien justamente porque él manifiesta en sus textos, hay un texto referido a Protágoras, hay un texto referido en otro diálogo a Gorgias, y sí es como si Gorgias se va al extremo de esta forma, digamos, del sofismo y funda el nihilismo. Entonces, el nihilismo
contradicen muchas veces también a lo que refiere los filósofos, porque por ejemplo, Parménides, que era un filósofo presocrático, antes de Sócrates establecía que existía el ser, y el ser con un montón de características. Entonces, donde ya se establecía la existencia de algo, no se podía negarlo. En cambio, Gorgias, posteriormente, niega la existencia del ser porque, como él dice en la tesis, el ser no existe, nada existe, y si existiera, no lo puedo conocer, no tengo la capacidad de conocer eso que supuestamente, y si lo puedo conocer, no lo puedo pronunciar. Muchas veces toman como ejemplo, o se hace ejemplo de la tesis de Gorgias, de este nihilismo, digamos, donde, por ejemplo, nosotros podemos salir a la vereda de nuestra casa y vemos un árbol. Si pondría en postura de nihilista, el árbol no existiría o sería nada, porque en realidad la palabra inclusive la crea el hombre, y la verdad a través de esa palabra la crea el hombre. Entonces, ¿quién fue el que estableció que justamente el tronco con un montón de hojas se llama árbol? Y una postura nihilista niega esa realidad. Es una postura muy extrema, como dicen, donde negar la realidad es negar inclusive todas las verdades que se puedan plantear en esa, y no tendríamos un piso firme, digamos, para poder, aunque sea, emprender algo en el conocimiento. Es una postura muy extrema, muy riesgosa, y que también en ese tiempo, digamos, el representante fuerte fue Gorgias, con las tesis estalinistas. No existe el ser, esto es, nada existe. En el supuesto de que existiera el ser, no podría ser conocible, no lo podemos conocer, dice. Y en el supuesto que fuera pensable, dice, el ser resultaría inexpresable, no lo podemos decir con palabras. Es una postura que niega toda la verdad que existe, digamos. Si tenemos un edificio, toda la verdad se destruye, porque no tiene nada de certera, digamos. Lo que sí hay que tener en cuenta, muchas veces, de qué ámbito se presenta Borgia. Por ejemplo, nosotros vimos acá, haciendo referencia al discurso de Calicles. No sé si lo llegaron a comprender al texto, a los fragmentos que había sobre Calicles en Gorgias, pero lo que plantea así en general el texto de Calicles es que no es lo mismo lo justo por convención que lo justo por naturaleza, no es lo mismo lo justo por naturaleza que lo justo por convención. Bien, hasta voy a compartirle el mapa este que está en la pizarra virtual. Los textos que le compartí, ya pasando a la parte nihilista, digamos, de que plantea Platón en los diálogos, es bueno, el encomio de Helena, que figura dentro del texto de Gorgias, también el Calicles, que también está dentro. Es como si el texto de Gorgias se dividiría en varias partes. Uno es el encomio de Helena, bueno, otro es la parte de Calicles, Gorgias. Yo quiero hacer hincapié sobre, o hacer referencia en estos minutos que quedan, sobre Calicles. Calicles era un joven, digamos, un joven entusiasta de la política, y Gorgias, bueno, un sofista, lo invita a Calicles, invita a Platón, invita a Sócrates a su casa. Y en esa reunión es donde
se plasma el texto de Gorgias por Platón, y donde toma en cuenta el diálogo que existe o el debate que puede existir entre Sócrates y Calícles. Lo que planteaba así, en forma simple, Calícles es que en la parte del poder o de la autoridad, no era lo mismo una autoridad que surge naturalmente que una autoridad o un poder que surge convencionalmente a través de un contrato. Lo que manifiesta Calícles, digamos, es que naturalmente siempre hay alguien más fuerte que otro. Y aquí quiero que tengamos en cuenta que Calícles refiere a lo físico, a la realidad física, a la que uno puede ver en la realidad, comparado con la naturaleza física. Porque acá hay que dividir, digamos, lo metafísico de lo físico. Acá hay simplemente la realidad física dice, vamos a la selva, ¿quién es el rey de la selva? Bueno, dice el león es el rey de la selva, y el león tiene poder sobre su manada. Y así, si vemos cada una de las especies de animales, hay uno más fuerte que el otro, inclusive dentro de la misma especie. Sucede con los gorilas también, o de otra especie animal, que tiene un poder, alguien siempre es más poderoso que el otro. Y hay una lucha por ese poder. Entonces Calícles consideraba que la naturaleza, si bien establece un poder del más fuerte sobre el más débil, que es lo natural es así, y así tendría que ser las ciudades, él toma en cuenta lo que sucede cuando hay un contrato de por medio, y dice, bueno, una convención de por medio. ¿Cuál es la convención que hace referencia a Calícles? Justamente que el hombre, acá el hombre débil, no el hombre fuerte, el hombre débil, acá haciendo como hincapié en los políticos de ese tiempo, crea leyes o normas para someter al más fuerte. Porque supuestamente el más fuerte tiene que dominar al más débil, pero en política, el más débil muchas veces crea leyes, normas para someter al más fuerte. Entonces lo limita, porque él dice, bueno, a ver, hay personas que nacen con ciertas características, por ejemplo, intelectuales o otras ciertas capacidades para poder resolver los problemas de una forma más práctica y rápida y que benefician a la mayor cantidad de gente, que muchas veces no acceden al poder o no tienen la posibilidad de acceder, pero hay otros que no tienen esas capacidades, pero estratégicamente están dentro de un cierto poder que van creando normas, leyes para protegerse más aún y poder conservar el poder. Entonces, eso es lo que manifiesta, digamos, una de las partes Calícles, que dice, no es lo mismo lo justo por naturaleza que lo justo por convención, y habla de justicia referida al poder, a la autoridad en ese tiempo. Entonces, él se daba cuenta en el diálogo con Sócrates que las leyes son creadas por los más débiles para someter a los más fuertes y beneficiarse aún más. Y si lo comparamos con la actualidad, ya hay países desarrollados y países en subdesarrollo, y planteamos Argentina, que queremos tener la libertad de muchas cosas, pero dan los poderes de otros países que dominan las decisiones argentinas, de la Argentina. Bueno, esto ya ha sido planteado en el diálogo, en ese diálogo que hay de Sócrates con Calícles, referido al poder. Entonces, Calícles hace dar cuenta, entre Sócrates y Calícles hay un debate de cómo se manifiesta el poder y las diferentes formas de que se aplican en la realidad. Y muchas veces, imagínense la ley por un lado que somete al más fuerte, que puede tener la capacidad de resolver las cosas, y beneficia al más débil, que toma ventaja sobre eso, sumado a otros de los diálogos planteados en el trabajo práctico, es el encomio de Helena,
que donde dice, o refiere justamente al poder de la palabra, el poder y la palabra combinados es un instrumento, digamos, podemos decir, muy fuerte para transformar la realidad. Entonces, la idea era del trabajo práctico era que podamos visualizar más allá de responder las consignas, de cómo el poder y la palabra combinados pueden inclusive transformar la realidad, ya sea para el beneficio de todos o para el beneficio de algunos. Lo que se debate en estos diálogos es que muchas veces los beneficios son para uno solo o para pocos. Entonces, Sócrates, a través del encuentro que tienen estos diálogos, permite ver que cómo la verdad de esos tiempos estaba plasmada con el uso del poder y la palabra. Y cómo también nosotros podemos también darnos cuenta hasta qué punto la palabra y el poder combinan en la actualidad. No sé si quieren hacer algún aporte justamente del texto, si la idea es que podamos verlo y plasmarlo en la realidad y justamente, como digo, la combinación poder y palabra, el encomio de Elena, que refiere a la palabra, por más pequeña que sea, dice, puede hacer grandes cosas, como sucedió en Troya, y Calicles con la ley a someter a las más fuertes. Profe. Sí, Verónica. Sí, respecto a esto que usted nos decía de Calicles, quería agregar que también hay una parte en relación a lo que usted decía de que los hombres débiles son los que crean las leyes. Dice que también puede ocurrir que en ese contexto de, digamos, de leyes, surja un hombre que quiera ir, digamos, como un hombre rebelde, que se rebele ante las leyes, los códigos, los destruya, y de esta manera se presente ante los débiles como digamos, como el poderoso, como el amo. Y realmente ahí se va a ver como decir que los restos son más bien esclavos, por más que este sea un esclavo, se revela, y eso es lo que indica la ley de la naturaleza, digamos que efectivamente, como dice la frase, la ley de la naturaleza es la ley del más fuerte. Y no así la ley de los hombres, digamos, es como que decir los hombres débiles crean las leyes justamente para impedir que los fuertes los dominen. Y ellos por eso consideran, dice que es injusto, ven como algo feo e injusto la acción de que alguien quiera dominar sobre los demás. Exactamente, exactamente así, Verónica, y si pueden ustedes verlo, es un planteamiento que si en nuestra realidad próxima, que es Jujuy, podemos verla plasmada, o no, quizás, pero por lo menos esta es una apreciación personal, veo que en la estructura del poder político, las leyes, las formas de ingreso al sistema, están proyectadas para un pequeño grupo que mantiene el poder y lo conserva justamente a través de la creación de normas que siguen algo como el deber ser, como lo que es correcto, pero muchas veces tienen ciertas inclinaciones, digamos, que no son iguales. Cuando se dice la justicia es igual para todos, cuando vemos plasmada en la realidad vemos que muchas veces la justicia no lo es. Pero bueno, eso es justamente uno del planteo que hace en este texto Calicles, un debate con Sócrates. No sé si fui claro, o por lo menos algo
con respecto a... Sí, profe, se entendió todo lo que explicó. Bien, bien. Sí. Y la idea es que justamente la palabra, o cuando se utiliza la retórica, el arte de convencer, pero el Calícles tomaba por otro tipo, digamos, de palabra en cuanto a la política. Eso es lo que fundamentaban los sofistas, principalmente. O sea, los sofistas le permitían incluso formar a los jóvenes, digamos, en este arte del uso del poder y de la palabra, y hasta qué punto la autoridad en ese tiempo establecía ciertas verdades. Bueno, y eso, en la vida cotidiana, si tenemos que plantear la vida cotidiana, nos encontramos con los relativistas, muchas veces también nos encontramos con nihilistas, y hay que estar, digamos, con los ojos abiertos para ver cómo es el uso de la palabra y el poder que tiene esa palabra sobre nosotros. Y esto pasa inclusive en situaciones de la vida cotidiana, no estamos un poco alejados referido específicamente a la política. En donde hay pequeños grupos sociales se pueden plantear diferentes posturas. Y bueno, también eso permite a nosotros como estar alerta a ver a qué punto la palabra lleva consigo el poder y se establece un tipo de autoridad, y esa autoridad es de someter al otro, o autoridad de compartir la palabra, digamos. Eso varía. Bien, no sé si quieren hacer algún otro aporte. Estamos en hora ya. Profe. Sí. Sí, Álvaro habla. Sí. Nosotros, bueno, desde el grupo también, haciendo el aporte sobre la consigna 5, ¿no? Que era sobre la frase esta que dice que la palabra es un poderoso soberano. Bueno, nosotros partimos de la concepción de qué entendemos por soberano, ¿no? Y es lo que acaba de decir usted, aquel que tiene máximo poder o autoridad sobre otros, en este caso, bueno, tomando como objeto a la palabra, al uso de la palabra, como instrumento, usted también lo dijo, con la capacidad de influir o influenciar sobre otros, y en este fragmento del Ecomio de Helena, ¿no? de Gorgias, todo el tiempo menciona esto de que en realidad Helena no era responsable de nada, sino que había sido por la influencia de la palabra y el convencimiento al que fue sometida por este uso, ¿no? Y en esa relación de poder, el poder de la palabra, ¿no? De someter al más débil a cometer actos que por ahí en conciencia no lo hubiera hecho. Claro, y es lo que exactamente, gracias por tu aporte, justamente lo que plantea inclusive el Encomio de Helena, así breve, que muchas veces la palabra convence y engaña el alma, y para defenderse es difícil si no tiene el alma preparada. ¿Y por qué refiero al alma? Porque justamente Platón refiere o hace referencia a estamentos del alma, donde algunos tienen, digamos, una virtud referida a una alma en particular, y en esa virtud uno va construyendo la verdad, digamos, y en este caso Platón siempre establecía la justicia como la mayor de las virtudes, siempre que se ven las virtudes anteriores que son componentes del Estado, de la persona, que hablaba sobre la prudencia, la templanza y la fortaleza, y en base a esas virtudes hacía aparecer otra virtud que era la justicia, y en esa justicia era como una virtud coajustadora de las otras,
si se daba en su totalidad, entonces el Estado era una república, digamos, perfecta, porque lo bueno, lo bello y lo justo se manifestaban ahí cuando cada uno cumplía su función. Por supuesto, este era un planteamiento del pensamiento filosófico que establece en la obra de la República de Platón, y que al manifestar o a expresar eso, Platón también se encuentra con estas realidades que son planteadas por los sofistas. Hasta qué punto la justicia, el poder y la palabra le prometían un equilibrio para que se den todas las, coajuste, digamos, de todas las virtudes, y hasta qué punto no. Entonces, por lo menos los sofistas nos permitían, como dijo, como se aclaró en la clase anterior, y realizaron aportes muy importantes a lo que es el pensamiento. Podemos considerarlo como corriente del pensamiento filosófico o como corriente del pensamiento, pero mucha de nuestra realidad se manifiesta en varias ocasiones con un pensamiento, con estos aportes sofísticos muy fuertes que hacen parte a la realidad. Hasta qué punto el alma puede ser convencida con la palabra y sometida a un poder en el cual, digamos, establecen ciertas verdades que hacen que la multitud siga esa forma de pensar, de decir. Bueno, la idea del trabajo práctico fue ir más allá de lo que técnicamente uno puede contestar en base a los textos, y ir por ese lado de cómo la palabra y el poder se combinan. Profesor. Sí. Y Borges también usa justamente para tratar de convencer al resto de la inocencia de Elena. O sea, él también usa ese elemento. Exacto, o sea, exacto, cada uno es lo magnífico, por ejemplo, que tienen estos diálogos que establecen no solamente dicen mi método es tanto, sino que lo aplican, y que Platón va por lo menos a poder anotar cada uno de esos diálogos. Exactamente, es así. Detectaba en cada uno de los protagonistas está justamente el planteo de su metodología, por lo menos en los diálogos de los sofistas, que puede ver plasmado en el texto de Platón. Profe, Sí. podemos también decir que en Callicles, por ejemplo, hay un antecedente de lo que sería el contractualismo desde el punto de vista de Hobbes. Con esto de decir, por ejemplo, a ver, limitamos al más fuerte a través de las leyes y hacer mención, por ejemplo, al estado de prenaturaleza social del hombre, donde el más fuerte sobrevivía, digamos. Entonces acá decimos, se hace la ley, digamos, para eso. Exactamente, muchos de los filósofos que conocemos, por lo menos del ámbito político modernos, tomaron, esto es una opinión personal, tomaron, digamos, o realizaron las lecturas en forma detallada de estos pensamientos, por lo menos de los aportes de la sofística. Justamente Hobbes, con el estado de naturaleza, donde manifiesta ese estado salvaje, y en el cual se tenían que luego se estableció el contractualismo, digamos, a través de un acuerdo, una convención, un contrato, en el cual la mayoría de las personas pasaban el poder a un representante para poder vivir en armonía. Son tomadas si podemos decir, son tomadas de estos pensamientos que son antiguos, porque ya estaba estructurado. Por eso la importancia de los sofistas no es que simplemente cobraban por enseñar y enseñaban lo que querían. No. Tienen mucha importancia en nuestra realidad, y que muchos de los representantes de la filosofía también lo tomaron. Si bien muchas veces no decían directamente, yo tomé de este autor, de este pensador esto, seguramente habrán tenido alguna lectura o algo previo para poder, digamos, manifestar en la realidad. Ahora la pregunta sería, ¿ese contrato social fue firmado por los débiles o también fue firmado por los fuertes?
Esa es una buena pregunta. La respuesta no la tengo, pero Bueno, ay, perdón. Sí, no, sí, Luciana. Para Hobbes, todos tenían las mismas aptitudes, digamos. No, la fuerza para Hobbes no está determinada, digamos, por una cuestión de inteligencia o solo de inteligencia o solo de fuerza física, digamos, sino que planteaba, cuando nosotros, bueno, ustedes van a ver el contractualismo ya en Filosofía Política 2, digamos, pero Hobbes cuando lo plantea como una salida necesaria para que la humanidad no perezca, digamos, sobre sus propios deseos y sus propios impulsos, no sé si hay una cuestión específica sobre que el hombre es débil, sino al tener tanta confianza en este hombre y en el poder del hombre, ese acuerdo también es un planteo ideal del acuerdo de Hobbes, digamos, o sea, en los hechos y en la realidad. Siempre hay unas personas que están sometidas por otras, digamos, siempre hay grupos humanos que están sometidos por otros. Entonces, esa pregunta que vos haces, Alejandro, puede considerarse más bien esencialista, pero lo que Hobbes pretendía argumentar era que lo necesario para que no perezca la humanidad era hacer ese contrato. Entonces, o sea, era la garantía para vivir en paz. Si no se limitaba el hombre a partir de esta convención y de la creación de un ente superior, que es llamado Leviatán en este caso, no había futuro para la humanidad. Después, si nosotros queremos desmembrar si hay sometidos, no hay sometidos, quién participó, no es que existió efectivamente un pacto, digamos, o sea, esto tiene que ver con una fundamentación de la creación del Estado moderno desde un punto de vista filosófico. Y en el caso, profe, de estar ya presente el Leviatán no sería, en este caso, ya el sujeto fuerte que nos somete. Digo, considerando también en este tema el contexto del absolutismo, ¿no? No entiendo la pregunta. Perdón. Claro, si consideramos digamos, desde el punto de vista de Hobbes, al Leviatán como un sujeto, digamos, creado, ¿no sería ya el más fuerte el sujeto que se ha creado, que termina convirtiéndose en el lobo del hombre y que nos somete ahora, digamos? Pero no ahora en la actualidad, sino me refiero a que nos somete en el contexto ese, ¿no? El absolutismo. Y no lo sé, podríamos discutirlo, digamos, son teorías modernas que intentan argumentar sobre la existencia de este Estado moderno como ente normador de la vida de las personas. Capaz se podría argumentar desde donde vos te parás, digamos, y decir, sí, los está sometiendo, pero también, o sea, en teoría ese mismo Estado es argumentado y defendido desde otro lugar por otro contractualista, que es Rousseau, digamos, entonces, o sea, con otras características también, el Estado. Pero son todos contemporáneos y todos vienen a pretender justificar este artificio que es una jerarquía de poder, digamos, que se reconoce en otro sujeto, que ya no viene desde la divinidad, digamos, era más fácil en la Edad Media justificar porque el poder era dado por Dios al rey o al monarca, digamos. Entonces,
eso, al no existir ya esa vinculación directa con la divinidad, había que buscar argumentos más empíricos, si se quiere, para decir, bueno, ¿de dónde surge el poder de este sujeto jurídico que es superior al de cada una de las partes? No sé si más o menos se entiende hacia dónde voy yo, digamos. No sé si es tan terminante, si hay una respuesta tan terminante como la que vos buscás con tu pregunta, digamos. O sea, seguro se puede argumentar que sí, y también se podría argumentar que no. Es verdad. Por eso. Claro, exactamente, y justamente lo que sucedía que, bueno, que habían causas principales para la lucha, bueno, hablando de Hobbes, que estaban referidas a la competencia, al beneficio, a la desconfianza y la seguridad, y la gloria y la reputación. Entonces, en ese deseo de poder, en esa realidad es lo que se combatía el hombre, y bueno, cuando este pacto de unión, al Leviatán, que justamente era que la paz no se logra solamente con la razón del hombre, sino que era necesario un Estado que lo haga posible, para un acuerdo de la voluntad humana, digamos, no desviarse por el deseo de poder, digamos, de uno sobre el otro. Sí, como dice Luciana, es, dependiendo pueden variar, digamos, la respuesta. Muchas gracias, profe. Muy buenas las clases. No, a vos, Alejandro, por las preguntas, por la participación. Y bueno, aquí nuestra compañera Mariela Cafrune también hace referencia en el chat, dice: se somete el que está predispuesto al sometimiento, siempre que no conozca otra cosa que el sometimiento, por más fuerte que sea, está trabajando desde el principio, desde la panza. ¿Cómo sería el aporte de ahí, Mariela? Si podés activar el micrófono. Mariela, perdón. Sí, profe. Sí. Claro, porque estaban hablando con el compañero Alejandro y la profesora, todo eso del sometimiento. Hay una parte, como era Cadicles, que dice que el que es sometido ni siquiera se da cuenta que está sometido, porque es lo único que conoce desde que era niño. Por más fuerte que sea, por ejemplo, da el ejemplo del león, que el león es fuerte, pero desde chico fue sometido, entonces él no sabe que es fuerte y bueno, no conoce otra cosa. Y también pienso que el sometimiento es sometimiento hasta que te das cuenta que hay otra cosa más allá del sometimiento, porque como dice la profesora, todos de alguna manera estamos sometidos a algo, pero después por eso cambian las cosas, por eso cada uno tiene la posibilidad de cambiar su vida cuando se da cuenta de que va más allá de ese sometimiento que tenemos innato algunos y que se lo puede cambiar, digo, es algo que pienso particularmente. Sí, exactamente, o sea, lo que discurre acá en cuanto al problema, o lo que se manifiesta por esa búsqueda, por la búsqueda de la verdad, o sea, la posibilidad de buscar el famoso, la verdad que era la aletheia, digamos, en Grecia, y cómo se plantea esa verdad desde diferentes miradas, digamos, ya sea de los sofistas o de... Pero, profe, sí. Yo también pienso que la verdad no existe, particularmente. La verdad para mí no existe. Y sí, se entra en debate respecto a la verdad, o sea, justamente de los sofistas, a Platón y toda la línea histórica del pensamiento filosófico está en búsqueda de la verdad, y muchas veces la verdad establecida, o estamentada, o monopolizada, digamos, no conforma, y está ahí la búsqueda constante y la pregunta de qué es, la pregunta famosa de la filosofía, el por qué.
Y sí. Claro, como que la verdad está en cada uno, ¿no? Y se va construyendo de la forma que uno puede ir creando, digamos, porque por ejemplo incluso la definición de filosofía, como dicen ahí, muchas veces dicen hay tantas definiciones de filosofía como filósofos puedan existir, porque cada uno va a tener una corriente de pensamiento, como nosotros mismos los sofistas, con esa corriente de pensamiento establecen ciertas posturas acerca de la verdad. Y varía. Bien, no sé si Luciana ya, creo que ya estamos casi a las 1. Damos por finalizada la clase de hoy con todas las inclemencias que surgieron en el transcurso. Estuvo difícil el principio de esta clase, pero después se desarrolló muy bien, por suerte. Sí, a mí me parece que con esto ya estaría más que suficiente la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta más los estudiantes y si no... Siempre hay muchas preguntas, profe, siempre hay muchas preguntas. Bien, vamos, aparentemente la semana que viene no hay clases, porque es feriado el lunes, así que lo más probable es que con el profesor Cecilio subamos un video, o sea, una clase así grabada, dándole un cierre ya a Platón. ¿Bien? Para la semana que viene. Exacto, y si tienen preguntas, si surgen preguntas así como el manifestó Alejandro, nos las escriben, porque de esto se trata filosofía, de dar respuesta a hacer muchas más preguntas. Y bueno, eso es lo que tiene la cátedra, digamos, de generar esos tipos de preguntas, incluso incómodas, y todas las respuestas no las sabemos, y entre todos buscamos esas posibles respuestas. Incluso, tal como dice el profe, lo mejor de las preguntas que puedan surgir es que empecemos a hacer también el ejercicio de responderlas nosotros mismos, digamos, o sea, de buscar nosotros los argumentos de respuesta. Muchas veces de eso se trata, lograr calmar la ansiedad de la pregunta, es también, bueno, pensar en la pregunta y en elaborar los argumentos de una posible respuesta. ¿Bien? Bueno. Bien. Somos nosotros dos nada más ahora, Cecilia. No, está. Listo, profe. Muy bien. La próxima clase. Estamos escuchando, profe. Dale. Estamos viendo la próxima Bueno, clase. muchas gracias por el aguante de esta media hora que nos pasamos, que bueno, la clase se complica si tiene que durar menos de una hora o un ratito más, así que gracias por permanecer conectados. Nos vemos la próxima entonces. Hasta luego, profesores. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, compañero. Chao.